Me Buenas gusta noches. escucharlos, ¿ya? Entonces Buenas voy a hacer noches, la señor con presentación. todos. Buenas noches. Se escucha muy bien. Muy bien. Les pido por favor que sí silencien su micrófono, mientras tanto, para poder presentar al doctor Alberto Arenas. El doctor Alberto Arenas, nuestro invitado, es abogado de profesión. Ha hecho estudio de posgrado sobre políticas públicas y derecho del niño en la Universidad Diego Portales en Chile. Tiene maestría sobre gerencia de programas y proyectos sociales en la Universidad Particular Cayetano Heredia y maestría en dirección y administración en la Universidad Politécnica de Madrid. Se desempeña actualmente como consultor para entidades privadas, públicas y agencias de las Naciones Unidas a nivel nacional e internacional. Antes de comenzar, yo quería recordarles a todos la importancia de este evento y quiero destacar, para los que no me conocen, que soy el ingeniero Miguel Ángel Canepa. Quería saludarlos a nombre del doctor Jorge Luis Chávez Rubina, que es presidente de la Junta de Administración de la Fundación, nuestra querida institución, y queremos expresarle por lo mismo nuestro más cordial saludo y agradecimiento. En esta día tan especial para la Iglesia, que celebra la memoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María. El tema a tratar, por parte del doctor Arenas, es el bullying, tema tan controvertido, tan difícil, que es tipos, causas, consecuencias que podemos hacer como padres de familia. Siendo así, entonces, el doctor, tiene usted la palabra, puede activar su micro. Listo, Ahí lo muchas tenemos gracias. entonces al doctor. Voy a darle, vamos a ver, Sí, muchas lo gracias. vamos a Sí, destacar para todos y ahí lo tiene. Doctor, muy buenas noches. Entonces, adelante, tiene usted la palabra. sí, bueno, buenas noches a todos, a todas los asistentes. Les agradezco mucho por su presencia. Bueno, yo he preparado una presentación sobre el bullying. Quisiera, si me permiten, compartir pantalla para poder mostrar la presentación. Vamos a Adelante, trabajar más o doctor. menos. Sí, gracias. Más o menos la presentación está prevista como para 40 minutos y bueno, espero que pueda ser de su agrado, de su interés. Igual si tienen preguntas, cualquier consulta, digamos, si la puedo atender, con muchísimo gusto de poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, vamos ya se ve, ¿no? Se ve la presentación, ¿no? Sí, se ve, muy bien. Perfecto. Sí, lo primero que cuando hablamos del bullying, obviamente es una palabra en inglés, ¿no? Y la palabra en inglés del bullying está referida a la fuerza del toro, ¿no? El bull es el toro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bullying es pasar por encima, digamos, es de una forma muy violenta a pasar por encima de una persona, digamos, es, ejercer, digamos, la fuerza respecto a otra persona, es decir, establecer una relación, digamos, de poder respecto a otra persona y abusar de esa situación de poder, ¿no? Que está basada básicamente en la fuerza. Y cuando hablamos de la fuerza no estamos hablando solamente de la fuerza física, ¿no? Cuando hablamos de la fuerza estamos hablando, digamos, de todos los mecanismos que puede utilizar, digamos, en este caso el ser humano, para poder, digamos, controlar, para poder hacer daño a otras personas. Entonces, el bullying no es un término menor, digamos, no es un término sencillo, sino que tiene todo un, digamos, un contenido detrás de este concepto, ¿no? Ahora, en castellano se señala que es el acoso escolar, digamos, ¿no? Entonces, ha sido ya, digamos, más contextualizada a los lugares donde más se presenta, que es básicamente el espacio escolar, y entonces cuando hablamos de bullying estamos hablando también de acoso escolar, ¿ya? Entonces, ahí, digamos, es la primera idea. Yo quisiera, digamos, si ustedes a través del chat o encendiendo su micro, me podrían decir qué saben acerca del bullying, ¿no? ¿Qué se les viene a la mente? Digamos, hemos visto noticias sobre el bullying, hemos, digamos, hemos de repente en el espacio escolar o algún familiar hemos conocido de casos de bullying, ¿no? Entonces, digamos, no es un término que esté ajeno a nosotros, ¿no? El término del acoso escolar. Entonces,
¿Qué ideas se le vienen a ustedes a la mente respecto a este concepto que estamos trabajando? A ver, también lo pueden hacer por el chat, ¿no? Porque muchas veces tienen dificultades con con el micro, lo pueden escribir a través del chat del grupo. ¿Quién se anima? Vamos a ver quiénes están en la sala. A ver, está, bueno, aparte de Miguel, Fran, María Abigail, Fátima, Andrés, Ariel, Blanca, Cecilia, Cintia, Claudia, Elvis, Fabio, etcétera. ¿Quién se anima? Todos hemos escuchado alguna vez del término bullying, ¿no? A ver. Nadie se anima. Bueno, miren, yo tengo un video y bueno, luego pueden igual hacer las consultas a través del chat. Tengo un video en el cual que les quiero mostrar donde vamos a ver de una manera, digamos, didáctica lo que es el bullying. Y sobre ello vamos a trabajar. Un segundito nada más para ponerlo. Ya, perfecto. ¿Alguien había escrito? Ya, perfecto. Listo. Se ve, ¿no? La pantalla. Sí, correcto. Ya, vamos a ponerlo. Adelante. Sí, no se escucha. ¿Se está escuchando o no? No. No se No se oye, escucha. no se oye. Ya, perfecto. Lo voy a poner nuevamente. ¿Y ahora sí? No se escucha. ¿No se escucha? Antes de compartir, debe activar el botón de compartir sonido también, ¿no? Ya, un segundo, ya lo voy a poner. Compartir sonido, ¿no? Sí. La parte A de su abajo. Ah, sí, compartir sonido, ya. A ver, vamos a ver. Ahora, Ahora sí. El bullying es un término en inglés que define un tipo de conducta agresiva, continuada, intencionada y perjudicial entre jóvenes. Quizá la traducción más factible al castellano sería el de acoso escolar. Cuando me refiero entre jóvenes, no me refiero únicamente a adolescentes. Sería un error pensar que el bullying se da únicamente en escolares adolescentes. Se puede dar también en escolares, niños de primaria y hasta incluso en parvularios. Es una relación completamente asimétrica, donde un grupo de personas o una persona ejerce de una manera continuada una agresividad que puede ser verbal, física o incluso lo que sería el ninguneo, el aislamiento social. Es decir, las agresiones, dependiendo del grupo de personas o de jóvenes que agreden, esto es generalmente en chicos, las agresiones suelen ser más físicas, aunque cada vez más el bullying femenino aparece este tipo de agresiones, pueden ser agresiones más de origen verbal, como son los insultos, o puede ser el tipo de bullying más femenino, que es la exclusión social o el ninguneo. Se da además en varios niveles de relación. Hay un niño que es la víctima, generalmente una persona vulnerable, y que generalmente puede ser vulnerable porque es incapaz de defenderse desde un primer momento, y una persona o grupo de personas que la agreden, con varias modalidades. Hay la persona que agrede directamente o indirectamente, los espectadores pasivos de esa agresión, los espectadores poco activos que dan y que pueden defender al niño, y la víctima o víctimas. No tiene por qué ser una víctima, sino puede haber incluso más niños. Es un modelo de relación que, curiosamente, hay que diferenciarlo de lo que son las agresiones escolares.
El bullying o el acoso escolar es una agresión continuada. No tiene que ver, ni mucho menos, con las relaciones aisladas que cualquier persona o conflictos aislados pueden tener en la escuela y que generalmente se resuelven al poco tiempo. Es una agresión continuada que puede durar semanas, meses e incluso años. En el bullying, además, es importante tener en cuenta una característica, y es la ocultación de este fenómeno generalmente a los adultos que lo rodean, la familia y el centro escolar. Generalmente son los últimos en enterarse. Es un tipo de conducta que queda completamente oculto y que es, por tanto, muy difícil de identificar y, por tanto, muy difícil de resolver. Porque además la continuidad lleva a una especie de conspiración de silencio, tanto en las víctimas como en los victimizados. Es, por tanto, una situación que se debe gestionar muy bien en el colegio y gestionar desde la educación en valores. Generalmente el bullying, si habría que pensar en una causa, una de las causas es precisamente esos valores que damos a los niños, malintencionados, de que la violencia o la nula capacidad de diálogo o la agresividad son elementos a tener en cuenta, y no precisamente la resonancia afectiva o la educación en valores emocionales. ¿Qué repercusión tiene el bullying en el niño? Generalmente encontraremos una bajada del estado de ánimo, un aislamiento relacional, unos miedos o temores a ir al colegio o a unirse al grupo de amigos, y esto es algo que debe ser detectado tanto por la familia como por el colegio. El bullying, yo creo que uno de los aspectos más importantes que tiene es que sea el colegio el que mediante el diálogo y la gestión de los conflictos solucione esta situación. Pero el niño en muchísimas ocasiones requerirá también una ayuda a nivel psicológico para recomponer precisamente su baja autoestima. Ya, perfecto. Entonces lo que hemos visto es un video donde, digamos, de una manera muy breve, digamos muy clara además, se explica lo que es el bullying, ¿no? Digamos, los tipos, las expresiones del bullying, y señalan un aspecto que es fundamental, que a diferencia de otros conflictos que pueden haber entre pares en el espacio educativo, ¿no? En el bullying hay una violencia sistemática, y esta violencia puede durar durante mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, el Ministerio de Educación tiene una definición de lo que es el bullying. Es un tipo de violencia, ¿no? Sabemos que, digamos, la violencia tiene múltiples, digamos, manifestaciones, expresiones, que puede darse según los ámbitos en los cuales las personas se desarrollan, ¿no? Al interior de la familia, la violencia al interior de las ciudades y las comunidades, y también al interior de las escuelas, ¿no? Lamentablemente, en los espacios donde interactúan los seres humanos, es altamente probable que se presenten eventos, digamos, violentos, o que estén, digamos, puedan poner, de alguna manera, generar un impacto en las otras personas con las que nos relacionamos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver cuando hablamos del bullying, que, digamos, como he mencionado, su término es acoso escolar en castellano, que es una manifestación de violencia, una forma de violencia, que tiene ciertas características que la distinguen de otras, ¿no? La primera es que es una conducta intencional de hostigamiento, falta de respeto, maltrato, etc. Hay una intencionalidad, tanto del grupo, como, porque puede ser un grupo el que ejerza, digamos, este acoso escolar respecto a alguno de sus integrantes, como puede ser de manera individual. Y digamos, las víctimas, si las queremos llamar de alguna manera, no necesariamente tienen que ser una persona de forma individual, también podría ser un grupo. Pero siempre hay esta intencionalidad. Entonces es algo intencional, algo, digamos, que implica una planificación, digamos, una organización, ¿no? Para poder ejercer este acto de violencia respecto a uno de los integrantes, ¿no? Además se realiza de forma reiterada, ¿no? Es lo que nos decían en el video. Puede durar, no es un día, un mes, ¿no? Un año, puede ser que duren años. Tenemos historias de niños, de niñas que han pasado por la escuela y han sido víctimas de bullying o de acoso escolar durante años. Y esto se repetía año tras año, año tras año.
Y tenemos historias también de niños, niñas, adolescentes que han tenido que cambiarse de instituciones educativas para romper con esta violencia que se estaba dando respecto de ellos, ¿no? Entonces, digamos, cuando estamos hablando del acoso escolar que tiene estas características, que es intencional, que es reiterado, etcétera, tenemos que considerar que estamos frente a una situación compleja, difícil, grave, y que va a generar una consecuencia en la niña, en el niño, en el adolescente que está siendo el sujeto pasivo de esa situación violenta, ¿no? Entonces, no es un tema menor. A veces pensamos que estamos, sí, me estás haciendo bullying, etcétera. Claro, lo podemos utilizar como un término coloquial, pero el contenido que tiene, y el sentido que tiene el término bullying para las personas, las víctimas, ¿no? Es sumamente complejo, sumamente dañino. Entonces, eso va generando algo que se conoce en la literatura como el trauma acumulativo, ¿no? Uno puede ser receptor de alguna experiencia violenta, traumática, pero ya la literatura del ámbito de la psicología y de las neurociencias ha encontrado claramente que el trauma se acumula en el cuerpo, es decir, se acumula en las personas, y no es que algunos van a enfrentarlo de una manera distinta que otros, pero se va acumulando y esto va generando, digamos, una situación que se conoce como polivictimización, ¿no? Son personas que desde temprana edad en la vida han sufrido eventos traumáticos, eventos violentos, y el bullying es una de esas expresiones de eventos violentos. Y lo único que hacen es que generan consecuencias a largo plazo, ¿no? Y también se ha visto, digamos, un poco en la investigación científica, que las consecuencias en las personas por eventos traumáticos, como el caso del acoso escolar violento, digamos, al interior de las escuelas, y el trauma que se genera en las personas, puede generar a largo plazo no solamente consecuencias emocionales, psicológicas, sino además puede generar consecuencias fisiológicas, es decir, está plenamente documentado, sobre todo con niños víctimas de violencia, niñas, ¿no? Y niños víctimas de violencia, que hay enfermedades que están vinculadas a eventos traumáticos que se han generado en los primeros años de la vida, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del acoso escolar al interior de las escuelas, del espacio educativo, no estamos hablando entonces de algo muy sencillo, estamos señalando que es un tema sumamente complejo y sumamente y requiere una gran responsabilidad para poderlo atender, ¿ya? Entonces, va más allá, digamos, de lo que uno usualmente cree. Es algo sumamente complejo que tiene consecuencias a largo plazo y por lo tanto hay que intervenir, ¿ya? Entonces, estos aspectos son sumamente importantes. Conducta intencional y de manera reiterada, ¿no? Y lo que hace, nosotros, digamos, cuando vemos un caso de bullying o de acoso escolar, pensamos, bueno, lo golpeó, lo acosa, lo molesta, lo fastidia, etcétera. Pero no sabemos que detrás de eso hay todo un menoscabo de la dignidad de la persona, ¿no? ¿No? Y la dignidad es la esencia del ser humano, digamos, es como reducir al ser humano a la peor condición de cosa, ¿no? Entonces, hay alguien que se siente en esa condición de poder abusar en el espacio escolar, en este caso, cuando estamos hablando de bullying, porque ya, ¿no? Vemos que puede darse, digamos, en otros espacios, que se siente en esa digamos, en esa facultad de poder abusar del otro, ¿no? Entonces, eso es un primer elemento. Entonces, no es un tema menor, es algo complicado. Aquí hay que enfrentarlo en la magnitud del daño que puede producir a las personas, ¿no? Ahora, esta es una noticia que salió en el Comercio en este año, y señalaba que de marzo a mayo, por ejemplo, de este año, 2022, se habían reportado ya 1.139 denuncias por violencia física, psicológica y sexual entre escolares del país, ¿no? Y sabemos claramente que cuando estamos hablando de estadísticas en nuestro país y en muchos países del mundo, porque es un tema, digamos, que se repite a nivel global, es que las estadísticas no necesariamente reflejan la magnitud del problema. Solamente figuran las estadísticas aquellos que ingresan a los sistemas, a los servicios, a las atenciones, a los que se denuncian, los que se señalan, ¿no? Pero no necesariamente la estadística oficial va a reflejar la magnitud del problema, ¿no? Entonces, son aproximaciones que nos dan, ¿no? Pero que sí, obviamente, tiene una buena carga de información que permite tomar decisiones, ¿no? Entonces, estamos hablando de marzo a mayo, 1.139, digamos 1.150 denuncias por violencia, ¿no? ¿Y a qué se deberá? ¿No? Y ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero les voy adelantando, es que digamos... Buenas noches.
Buenas noches. El contexto post-pandemia, digamos, de alguna manera ha generado una alta carga, digamos, acumulada en las personas, que se ha muchas veces traducido en el espacio escolar en situaciones violentas, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno revisa las investigaciones que se han hecho al respecto, va a encontrar que hay como dos perfiles, digamos, en los escolares que, que pueden darse, no necesariamente, obviamente, ¿no? Pero, digamos, se presentan. Unos pueden tener conductas de víctimas, ¿no? Digamos, que son sujetos de la violencia, y hay otros que se comportan de manera violenta, ¿no? Y puede ser que ambos estén respondiendo a contextos violentos familiares, y que en el espacio escolar lo único que están haciendo es recrear aquello que se está dando en el espacio familiar, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando, digamos, del acoso escolar, del bullying, también hay que tomar en cuenta que pueden haber factores al interior de nuestras familias que pueden estar generando esa situación. Entonces, cuando vamos a hacer un abordaje, digamos, del caso, tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos porque hay que tener, digamos, una integralidad, ¿no? Al momento de buscar resolver el tema. Entonces, esto es importante, no es un tema menor. ¿Qué es lo que se encuentra cuando uno ve una situación de acoso escolar? Encuentra que hay un desbalance de poder o de fuerza, ¿no? Por eso les mencionaba al inicio. El término bullying viene de bull, de toro, ¿no? Y del toro que pasa por encima, que sobrepasa, que arrasa, que en ese camino destruye, ¿no? Entonces es alguien que se impone sobre el otro. Y es precisamente el bullying una manifestación de esta situación, ¿no? Entonces hay alguien que está en una situación de poder respecto al otro. ¿Por qué? Por muchas razones. Una razón frecuente es porque ejerce el mayor uso de la fuerza. Yo te puedo pegar en el colegio, entonces tú no me puedes hacer nada y yo me impongo y sigo realizando esta conducta violenta contigo. Entonces, este acoso escolar se sigue manteniendo con el tiempo, ¿no? Y ya se hace sistemático porque voy ideando formas de hacerte daño porque nadie me hace, digamos, me pone un límite, ¿no? Tú no lo vas a hacer porque físicamente no estás en condiciones de enfrentarme. En otros casos es el grupo, ¿no? El grupo donde quizás físicamente ya no hay la posibilidad de enfrentar, o están al mismo, digamos, nivel de fuerza, pero es el grupo el que ejerce una presión respecto al individuo, al joven, al adolescente, al niño, a la niña, que está siendo víctima de ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, siempre hay esta relación de poder y de fuerza. Y eso pasa, digamos, esto reproduce, digamos, un modo de relación que también se da en los colectivos mayores, en las sociedades. Todas las sociedades siempre tienen el ejercicio de la fuerza, es algo que está regulado por consensos, por acuerdos tácitos muchas veces, ¿no? Que se han establecido, pero que están al interior de los grupos humanos, ¿no? Entonces, el espacio escolar puede recrear esto, y si no hay, digamos, una organización, si hay una serie de otros factores que hacen que las personas se comporten de manera más violenta y otras de una manera, digamos, más pasiva a esta violencia, entonces vamos a tener, digamos, un espacio donde es altamente probable que existan situaciones de bullying o de acoso escolar. Entonces, hay una relación de poder. Hay alguien que se impone sobre el otro, por la fuerza, por la presión psicológica, porque te aíslo del grupo, porque tengo la capacidad de hablar mal de ti y llegar a más personas, etc. Hay muchas posibilidades que se han encontrado, digamos, en el bullying o en el acoso escolar, como se denomina. Entonces hay un desbalance de poder, y ese poder ya vemos que no es solamente de carácter físico. Entonces, el bullying o acoso escolar no es una práctica aislada, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ¿no? No es algo aislado. Y acá se introduce un concepto que es sumamente interesante. Es sistemático y se reporta en todo el mundo. Y la palabra sistemático, cuando hablamos de sistema, tenemos que tomar en cuenta, digamos, el ser humano tiene, digamos, es una suma de sistemas, ¿no? Somos prácticamente como una computadora, ¿no? Donde tenemos, no sé, el sistema, digamos, reproductor, el sistema, digamos, neurológico, etc. Entonces, todo opera como un sistema. Hay una interacción entre los elementos, y esta interacción entre los elementos hace que el todo tenga sentido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de aquello donde hay varios elementos o varias piezas o varios, digamos, sí, que interactúan entre ellas, ¿no? Entonces,
cuando hablamos de la violencia, hay que tomar en cuenta que estamos frente a un alumno que puede ser víctima de acoso escolar, ¿no? Y no está, digamos, aislado, o no es solamente el caso de Juan, o de María, o de Pedro, sino que hay toda una interacción alrededor de ellos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, este concepto de sistemático, de sistema, de agentes, de personas que interactúan en el espacio es sumamente importante para abordar la violencia al interior de la escuela, o digamos, o el bullying, ¿no? ¿Por qué es importante? Ya hace unos años se escribió mucho sobre, digamos, el enfoque ecológico, sistémico de la violencia, y habla pues que la persona no está sola, sino que hay una interacción familiar, una interacción social, comunitaria, etc. Hay varios niveles de interacción. Entonces, si yo actúo solamente con el individuo, es altamente probable que me quede corto en la respuesta. Voy a necesitar intervenir a todos los niveles para lograr una modificación, un cambio, algo que realmente sea sostenible, que pueda perdurar en el tiempo y que genere sistemáticamente una modificación de esa situación. Entonces, si tengo un caso en la escuela, digamos, de bullying, de acoso escolar, no puedo darle un tratamiento de caso aislado, tengo que darle un tratamiento, como lo señala, digamos, la literatura, sistemático, integral, ¿no? Tengo que tomar en cuenta todos los otros elementos, problematizar un poco más, investigar y ver qué estaría causando esta situación y por qué se están dando estas conductas y cómo puedo hacer para modificarlas, ¿no? Porque es modificable, digamos, es posible cambiar esta realidad. Ahora, en las tipologías, digamos, vamos a ver las tipologías. Ya hemos hablado de manera general, es sistémico, es permanente, perdura en el tiempo, etcétera, ¿no? Hay una relación de poder. Pero ahora, ¿qué tipologías tienen? Las más usuales son, digamos, la violencia de orden físico, ¿no? Y esta violencia de orden física se puede dar de dos formas. De manera directa, digamos, un puñete, un empujón, ¿no? Salimos al recreo, los niños salen al recreo, y bueno, yo cuando era niño en mi colegio hacían olas, ¿no? Se juntaban todos, hacían una ola, y al que lo veían distraído, lo veían, digamos, más débil, ¿no? Débil entre comillas, ¿no? Pero lo veían, digamos, con menos posibilidad de enfrentarse a esa situación, venía la ola de todos abrazados y lo empujaban y lo tiraban al piso. Entonces uno tenía que estar sumamente atento en el recreo, porque si no te podía pasar eso, y todos pensaban que era un chiste, una broma, y no sabían que era una situación violenta, ¿no? Que debía cortarse, y bueno, en ese momento no se tomaban digamos, no se veía la forma de resolverlo, por lo menos las autoridades del colegio, donde estudiaban. Entonces, hay una violencia física que se puede dar de diversas formas, ¿no? Y que, digamos, estaba directa en la persona que lo sufre, ¿no? Pero también hay una violencia indirecta que tiene que ver, te boto tu mochila, boto tu lonchera, te rompo tu tomatodo en el que llevas agua, ¿no? Etcétera. Entonces empiezan a generar unos daños, digamos, de alguna manera a la propiedad, a los bienes, a las cosas que puede tener un alumno, y que le van a generar una situación de ansiedad, ¿no? De ansiedad, de preocupación, porque a nadie le gusta que le rompan sus cosas o que se las boten, ¿no? O que le arranquen las hojas del cuaderno, digamos, donde, y eso guarda relación con lo que mencionaba antes, con la dignidad, donde realmente no vales nada, donde cualquiera puede venir y abusa de ti, ¿no? Entonces, ese nivel de gravedad puede tener el acoso escolar, el bullying, digamos, y es importante entenderlo en esa dimensión, porque a veces se ha pensado que resolviendo el caso habíamos resuelto la situación real, pero hay una serie de aspectos más complejos, ¿no? Pero que tienen que verse. Entonces tenemos esta tipología, la violencia física respecto a los compañeros, digamos, de clase, ¿no? Los alumnos, las alumnas, ¿no? Entonces, y antes se pensaba, por ejemplo, que era esta violencia física básicamente entre niños, entre varones, ¿no? Pero es clarísimo ahora, digamos, por los casos que se reportan, que se investigan, etcétera, que la violencia también se da a nivel de todas las poblaciones en el colegio, de hombres, mujeres, etcétera. Incluso se han reportado, digamos, entre grupos, digamos, ¿no? Entonces, ahora, hay otra tipología que tiene que ver con la violencia psicológica, y probablemente esta sea la más compleja, y esto guarda relación con lo que decía la persona del video. Es que en el bullying, en el acoso escolar, precisamente
y esto estaría explicando, ¿no? Y esto, digamos, es una de las cosas que explican las depresiones, digamos, todos los problemas emocionales y psicológicos en las víctimas, es que esta violencia psicológica muchas veces se da en un espacio en el que no es identificado, ¿no? Y a mí me ha pasado, por ejemplo, haciendo evaluaciones de proyecto, donde hemos aplicado encuestas a cientos, ¿no? Cientos de niños, de escolares, y hemos hecho entrevistas a docentes. Y a veces les hemos preguntado a los docentes, y los docentes dicen, no, no hay casos, acá no pasa nada. Y cuando uno tabula las encuestas de los alumnos, encuentran que hay más eventos de violencia que los docentes tenían idea, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque hay espacios, a pesar de que todos interactúan, todos se ven, etcétera, hay mecanismos de violencia psicológica que se dan en el grupo, que no son percibidos, y que lo que hacen es, digamos, mantenerse en ese anonimato, y nadie lo sabe, y está generando consecuencias, un daño, digamos, en las personas, ¿no? Entonces, la violencia psicológica es fundamental, hay que estar atentos, ¿no? Y generalmente, ¿cómo se manifiesta? Descalificaciones, por ejemplo, ¿no? Descalificaciones, digamos, muchas veces vinculadas a las características físicas de la persona, ¿no? Entonces, no sé, pues, a mí me dirían calvo, no sé, pues, ¿no? Y así, ¿no? Ese negro, no sé, gordo, siempre descalificando. Entonces, esta descalificación, y eso también está ampliamente estudiado, digamos, hay algo que se llama programación neurolingüística, ¿no? Que hace que las personas, cuando le repiten lo mismo, tiendes a considerar que eso que te están repitiendo es la realidad, ¿no? Entonces, y hay un aspecto en la psicología que se llama síndrome de indefensión aprendida, que es cuando las personas, digamos, enfrentan situaciones traumáticas o eventos violentos y no encuentran solución en el entorno. Entonces piensan que la vida es así, eventos traumáticos, violencia sobre uno, y que esto se repite y nunca hay una solución. Entonces se va a generar una conducta aprendida de que el mundo es de esa manera cuando no debería serlo, y no necesariamente lo es, y no lo es, ¿no? Entonces, esta descalificación se da al interior de los grupos. Entonces, hay una serie de, digamos, de insultos, humillaciones, etcétera, que quedan encubiertas y que no se notan, no se ven, y que lo único que buscan es menoscabar la capacidad emocional, psicológica de las personas. Entonces, ya no solamente estamos hablando de la violencia física, estamos hablando de algo que puede ser incluso mucho más grave y generar consecuencias de más largo plazo, ¿no? Como les mencionaba, consecuencias que no solamente van a darse en aspectos psicológicos, sino que se van a somatizar a futuro y se van a traducir probablemente en enfermedades, ¿no? Entonces, estas violencias psicológicas se da, y está el secreto, está la reserva, porque a nadie le gusta decir que está siendo víctima de esta situación. Los niños que logran verbalizarlo, contarlo, denunciar, etcétera, generalmente lo hacen cuando ya han transcurrido, han utilizado sus propios mecanismos para poder enfrentarlo, para buscar una solución, y no lo han logrado, y muchas veces no lo verbalizan, sino tiene que ser detectado, y los que logran decirlo, no siempre lo logran decir a tiempo, ¿no? Entonces ya se ha generado todo un proceso en ellos. Por eso se decía en la presentación que seguramente van a necesitar, y yo diría que eso es así, van a necesitar una orientación, un acompañamiento psicológico, porque hay aspectos que hay que volver a trabajar, digamos, hay que reforzar, ¿no? Entonces, si uno es humillado, descalificado de manera permanente, por este tema, digamos, de programación neurolingüística, va a tender a creer que eso es verdad. Entonces, empieza a pensar que efectivamente esa es la realidad, cuando no la es, ¿no? Esto puede llegar a niveles incluso mucho más graves. No pasa en el caso del acoso escolar o del bullying, pero pasa en ciertos delitos donde incluso las personas que son, digamos, permanentemente violentadas psicológicamente, terminan siendo algo que se llama programadas, ¿no? Que se dice, digamos, en un lenguaje un poco más coloquial, terminan siendo programadas. Entonces, desprogramar a estas personas es difícil. Eso se ha encontrado, por ejemplo, en investigaciones de personas que han sido víctimas de delitos del tipo secta, ¿no? Por ejemplo, el tipo secta. Eso en Europa se ha visto mucho. Ahora, otro tipo, digamos, de violencia es el tipo de violencia social, ¿no? Y este puede ser
mucho más complejo también, y ya se empieza a dar entonces algo más difícil de enfrentar, que es, por ejemplo, el excluir a las personas. Hacemos un grupo de WhatsApp, o salimos a recreo, pero te excluimos, tú no eres del grupo, ¿no? No le digas nada porque ella cuenta, no le digas porque él es así. Entonces, esa situación hace que, digamos, genere un impacto en las personas. Entonces, exclusión, por ejemplo, bloquear a las personas, generar el aislamiento, ¿no?, de ellas, es un acto sumamente dañino, ¿no? Sumamente dañino, ¿no? Entonces, algo que se ha encontrado, por ejemplo, es que todos los seres humanos, para poder sobrevivir, necesitamos algo que se llama el apego. Que el apego es, digamos, el sentirse que uno es parte de algo, ¿no? Que tiene un vínculo con algo. Entonces, cuando esos vínculos, esas relaciones, digamos, se cortan, cuando uno es aislado, cuando uno es visto como el diferente, etcétera, entonces ahí se empieza a generar una situación compleja en las personas. Entonces, cuando hablamos del bullying y de sus tipologías, vamos a encontrar que pueden ser físicas, que pueden ser psicológicas, pero también de orden social. Y no es que van a operar, algunos van a ser solo de orden psicológico, otros físico, no. Muchas veces se dan en conjunto, ¿no? Entonces, el daño que se produce en las personas es mucho más complejo y hace más difícil enfrentar esta situación, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Ahora, sigamos. Hay algo que se ha encontrado a partir del desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, que es el ciberbullying o el ciberacoso, ¿no? El ciberacoso. Entonces, y eso, digamos, me ha tocado, por ejemplo, por algunas evaluaciones de proyecto que he estado haciendo, hablar con muchos docentes, y mencionaban, por ejemplo, que en el contexto de la pandemia, todos han abierto sus WhatsApp, sus redes sociales, etcétera, y digamos, inicialmente, a los adultos, digamos, a los docentes, a las personas o a los adultos, digamos, no estaban tan familiarizados, entonces los niños con una rapidez se familiarizaban y, digamos, generaban no siempre, digamos, un espacio positivo en esa interacción en las redes sociales, ¿no? Entonces, el ciberespacio, digamos, también puede ser un lugar donde pueden haber una alta carga violenta si es que, digamos, no tiene ciertos controles, ¿no? Digamos, ahí pueden ser también aprovechados para ejercer esta situación de acoso respecto a los compañeros o las compañeras, los alumnos, las alumnas, los alumnos de la escuela, ¿no? Entonces, algo que se queda sumamente claro, hay mucha investigación que se ha hecho al respecto, es que es un problema de salud pública en el mundo entero, ¿no? Es un problema de salud pública. ¿Por qué es un problema de salud pública? Pero si solo lo empujó, lo fastidia, no pasa nada, ¿no? Mi hijito, ya le voy a enseñar a que se defienda, ¿no? Entonces, claro, son los mecanismos que uno como padre piensa que son los que van a funcionar, pero no necesariamente funciona así la realidad, ¿no? Entonces, y esto va a generar una serie de problemas en la salud mental, la salud física de las personas. Entonces, es un problema de salud pública. Cuando se habla de un problema de salud pública, es que es una situación que va a generar consecuencias que van a hacer que se requiera un uso intensivo de los servicios de salud. Entonces, uno se pregunta, pero sí, ¿qué va a futuro o en el presente? Estos casos van a generar demandas a los servicios de salud, ¿no? Van a necesitar atenciones en los servicios de salud que van a hacer que sean, digamos, se ejerza una mayor presión respecto a las necesidades de atención, ¿no? Entonces, ¿es un problema de salud pública? Sí, es un problema de salud pública en el mundo, porque los recursos en la salud siempre van a ser limitados aquí y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué se ha encontrado en el ciberacoso? Se ha encontrado que hay hostigamiento, por ejemplo, envío de mensajes desagradables, ¿no? Se encontraba, por ejemplo, que estábamos en el Zoom, como ahora, pero hay la posibilidad de chatear de manera individual, no necesariamente todo es grupal. Y en ese chateo de manera individual, se enviaban, mientras era la clase, se enviaban mensajes sumamente desagradables, ¿no? Entonces, o se enviaban por otras vías, ¿no? Por WhatsApp, etcétera, un mensaje de SMS, que no creo, me imagino más por WhatsApp, digamos que se enviaban mensajes desagradables. Entonces, esto era como esta tortura de la gota de agua que cae permanentemente y nos genera un daño, es una gota
permanente, que lo único que va haciendo es horadar las capacidades de las personas para poder enfrentar situaciones de este tipo. Todos tenemos recursos, unos más que otros, depende del espacio en el que se desarrollen desde la niñez. Por eso es sumamente importante cuidar a los niños, protegerlos, ¿no? Darle todas las condiciones adecuadas para su desarrollo, y para que cada uno va desarrollando sus propios mecanismos para enfrentar situaciones complejas, traumáticas, eventos difíciles, ¿no? Entonces, cuando estamos en una situación de este tipo, lo único que hace es debilitar esa capacidad, ¿no? Y entonces nos va haciendo, nos va poniendo más indefensos a otras situaciones de abuso, ¿no? Y eventualmente nos puede poner en el punto de partida de situaciones sumamente traumáticas. Entonces, sobre eso hay, digamos, se ha escrito muchísimo, ¿no? Entonces, es importante estar sumamente atentos. Entonces, este hostigamiento, envío de mensajes agradables repetidos, permanentes, es sumamente dañino. Luego, por ejemplo, enviar o colgar en la red rumores sobre una persona, también, ¿no? También, y a ciertas edades de la vida, en la adolescencia, cuando uno quiere tener esa, ¿no? Esa mayor individualidad, afirmar su identidad, etcétera, que un rumor hable mal de ti, es como si le estuvieras enviando un proyectil a la base, ¿no? A la raíz, ¿no? Ahí donde se empieza a sostener el edificio, ¿no? Entonces se va a caer, se va a inclinar, etcétera. Pasa eso, ¿no? Entonces, estos rumores, etcétera, socavan las bases y la estructura, digamos, de las personas para enfrentar esta situación, digamos, para vivir tranquila, ¿no? Entonces, también se ha encontrado, por ejemplo, en el ciberacoso, la suplantación de la personalidad, ¿no? Entonces crean digamos, cuentas con el nombre de otra persona a la que quieren fastidiar, y de ahí envían mensajes a otras a las que también quieren molestar, o solamente lo hacen para humillarla y para que todo el mundo, digamos, se burle de ella, ¿no? Entonces, eso también se ha encontrado mucho en los casos de ciberacoso que se dan. Por ejemplo, también en violación de la intimidad, ¿no? Imágenes, fotografías, no necesariamente las personas se las ha tomado o las ha autorizado, a veces se las han tomado en circunstancias en las que se están, digamos, no sé, pues, haciendo ciertas actividades en el colegio, y esas las circulan, y lo que hacen solamente es violentar la intimidad del ser humano, ¿no? Entonces, no es un juego, es circular esas imágenes personales, ¿no? Lo que hacen es cruzar la línea, se dice, ¿no? Cruzar la línea. Hay un espacio de protección, es como si nosotros camináramos y no solamente fuera nuestro cuerpo, sino si tuviéramos un espacio de protección alrededor nuestro. Estas violaciones de la intimidad lo que hacen es cruzar esa línea, y lo que generan en las personas es la sensación de que alguien se está apropiando de uno, ¿no? Y esto que, bueno, que digamos que no puede ser señalado así, genera una serie de mecanismos en las personas que hacen, digamos, dañina esta situación violenta, ¿no? Y también se ha encontrado, por ejemplo, en el ciberacoso, situaciones de exclusión, ¿no? De exclusión, ¿no? Entonces crean grupos aparte, nadie le incluye, y todos están manejando un tipo de información, pero esa persona está totalmente al margen de lo que se está conversando, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué se ha visto a partir de la pandemia por el COVID-19 y ahora de la situación post-pandemia? Que se ha incrementado el caso de ciberacoso, ¿no? Porque usamos cada vez más redes sociales, los alumnos, las alumnas han tenido que, digamos, entrar al mundo virtual, aunque ya lo conocían mucho mejor que nosotros los adultos, y se han incrementado ahí también casos de este tipo. Y de repente quizás habían personas que no eran víctimas de, digamos, de ciberacoso, y ahora lo son. Entonces, esto estadísticamente, ya sabemos que las estadísticas solamente reflejan una parte de la realidad, pero sí se nota un incremento de los casos, ¿no? Ahora, hasta ahí, digamos, el problema. Ahora, ¿cuáles son las señales de alerta? Y luego, ¿cuáles son las alternativas de solución que podemos implementar? Una es referir a los padres, ¿no? Hay que estar atentos si vienen con golpes nuestros hijos, heridas, ¿no? Si se muestran irritables. ¿Por qué? A veces los notamos distintos, ¿no? Y uno como papá, como mamá, los nota distintos a los hijos, y entonces tiene que estar atento. Yo sé que a veces tenemos una alta carga laboral, estamos agotados, etcétera,
pero hay que hacer un esfuerzo para estar pendientes de qué está pasando con ellos, ¿no? No desatenderlos, ¿no? No desatenderlos. Y ahí yo diría que es una responsabilidad de ambos. Y se ha verificado y hay investigaciones al respecto sobre los roles de la mamá y del papá, digamos, si bien son roles paritarios, sí es importante que se note la presencia real, tangible, de la protección de ellos respecto a los hijos, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes, ¿no? Irritabilidad, no quiere ir al colegio, pero ¿por qué no quiere ir al colegio, no? ¿Qué está pasando? Porque ¿por qué no quiere, no? Entonces hay que investigar, hay que observar, hay que preguntar, ¿no? Hay que interactuar con los hijos, ¿no? Y tratar de ver qué está pasando. O también no socializa, de repente en la escuela, no socializa, y eso uno lo ve con muchos niños que han sufrido de acoso escolar, por ejemplo, que no socializan, ¿no? Muchos de ellos lamentablemente terminan cambiándose de colegio y creo que al final es una solución al problema, ¿no? De alguna manera, pero no están integrados al grupo porque el grupo no los quiere integrar, ¿no? Pasa mucho con los alumnos nuevos, etc. Eso es respecto a los padres. Y podríamos dar una lista larga, digamos. Lo importante es estar atento, estar alerta, indagar, ejercer su rol de protección de manera real, ¿no? Esforzada, ¿no? Hacerlo. Ahora, personal del colegio. Analizar, puede haber un ausentismo, a qué se debe, por qué razón, ¿no? No solamente, digamos, un control, sino ver si es que esto realmente se sale, digamos, se sale de los márgenes que usualmente suceden en el colegio, ¿no? Falta de integración del grupo, habrá algunas razones, ¿no? Y la falta de integración del grupo, ¿no? Hay investigaciones que documentan, por ejemplo, la relación entre liderazgo y violencia, ¿no? Y lo que dicen es que siempre están como en una balanza, ¿no? A mayor violencia, menos liderazgo. Y a mayor liderazgo, menos violencia. Entonces, ¿qué se busca? Hay estrategias de trabajo que se han implementado, digamos, para reducir la violencia en los adolescentes, en los niños. Es potenciar esas capacidades de liderazgo de los alumnos, ¿no? Para poder reducir de manera, digamos, indirecta las situaciones de violencia que se dan, y ha funcionado, ¿no? Entonces, está, digamos, documentado, digamos, como prácticas que han funcionado. El descenso en el rendimiento, de repente del grupo o de manera individual, ¿no? Y eso a veces se ha notado, ¿no? Ciertos alumnos cuando los chocolatean en las aulas, puede ser que baje su rendimiento, y el año pasado era muy bueno y ahora no está tan bien. ¿Qué está pasando? Muchas veces esa violencia puede, digamos, este descenso de rendimiento puede deberse a situaciones en la familia, eso también lo sabemos. Situaciones traumáticas, eventos, separaciones, violencia en la familia, guardan una relación directa con el descenso de rendimiento escolar, ¿no? Falta de concentración, etcétera, ¿no? Una serie de dificultades, digamos. Entonces hay que estar atentos como personal del colegio. Y a las autoridades, digamos, que esto ya excede al colegio, pero que son las autoridades del entorno, del Estado, etcétera, estar atentos a las estadísticas de salud, a las estadísticas en dos campos, en el campo de la salud y la educación. Y no deben ser vistos de manera separada, sino que debe haber una interacción en estos dos indicadores, ¿no? Porque la salud es importantísima para la educación y la educación es fundamental para la salud, ¿no? Entonces, cuando se hace una interacción entre estos dos indicadores, se puede obtener información sumamente valiosa, ¿no? Y bueno, se pueden plantear miles de ejemplos en los cuales funcionan bastante bien. Entonces, es importante que las autoridades estén pendientes de qué está pasando en estos aspectos, ¿no? De la salud y la educación, ¿no? Y pueden agregarle un tercer elemento que es el tema de la violencia. Si uno hace una interacción entre salud, educación y casos de violencia reportados, que deben ser los mínimos, porque la mayoría de casos de violencia no se reportan, ¿no? Los que llegan a los sistemas, como he mencionado, son pocos, se puede obtener una data muy, muy importante y muy interesante, ¿no? Entonces, es necesario hacerlo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Ya conocemos el problema, sabemos que hay que estar atentos, alertas, pero ¿qué más podríamos hacer para enfrentar una situación de acoso escolar o de bullying, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas ideas que hemos trabajado y que, digamos,
hemos encontrado en una revisión bibliográfica, ¿no? Entonces, lo primero es identificar. Y esto que pareciera sencillo, identificar, bueno, uy, qué fácil, yo puedo estar atento, identifico. No, hay metodologías, hay un entrenamiento, hay un conocimiento que hay que tener, ¿no? Porque si no, si desconozco ciertas realidades, puede ser que no las identifique. Eso pasaba, por ejemplo, no es el caso del acoso escolar ni del bullying, pero eso pasaba o pasa con personas que son víctimas de ciertos tipos de violencia extrema, como por ejemplo en la trata de personas, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado ver casos de personas que pasan por servicios de salud, pero no son identificadas como víctimas de un delito. A pesar que eran controladas, tenían heridas, tenían una serie de indicadores que para una persona un poco más entrenada señalarían pues que efectivamente que algo está pasando, ¿no? Entonces, es importante cuando hablamos del bullying o del acoso escolar que la identificación agudice el ojo, ¿no? Yo siempre pongo la imagen de una diana, por ejemplo, y una flecha, porque tú tienes que agudizar la puntería para darle en el punto. Entonces, en ese momento de agudizar es donde vamos a poder identificar los casos, ¿no? Entonces, hay que trabajar indicadores, ¿no? Los que he mencionado, ¿no? Algunos indicadores que tienen que ver con la salud, el rendimiento escolar, ¿no? La conducta, la situación emocional de los niños, etcétera, ¿no? Que nos pueden ir señalando que algo está pasando. Entonces, identificar conductas de hostigamiento en la escuela, por ejemplo, ¿no? Se puede tener un protocolo, se puede hacer una capacitación y después de la capacitación tener una reflexión y sacar unos indicadores también. Digamos, se pueden buscar, pero sí es importante identificar, ¿no? Identificar, ¿no? Ahora, intervenir. Ya identificamos el caso, pero ahora necesitamos intervenir. Entonces, un ratito, ya. ¿Cómo hacemos para intervenir? Acá tenemos algunas ideas. Por ejemplo, elaborar un reglamento, por ejemplo, de convivencia entre los alumnos, ¿no? Podría ser elaborar un reglamento, nos podría ayudar, ¿no? Seguramente ya hay, las instituciones educativas tienen documentos, etcétera. Yo estoy mencionando algunos que he podido revisar. Otro que podría servir para intervenir es fomentar la ayuda entre los pares, ¿no? Actividades en conjunto, entre pares, ¿no? Actividades que fomenten la convivencia pacífica, la convivencia armónica, la integración del equipo, ¿no? Del grupo, ¿no? Que finalmente es un equipo de trabajo, porque todos están comprometidos con su educación, pero también con la educación del grupo, ¿no? Entonces es un equipo de trabajo, incluyendo al docente, ¿no? Entonces fomentar esta ayuda entre sus integrantes, ¿no? Diseñar métodos de resolución de conflictos entre pares, y esto se puede trabajar, ¿no? ¿Cómo se resuelven los problemas? ¿Se resuelven a puñetazos? ¿Se resuelven con insultos? ¿O se resuelven construyendo alternativas donde todos podamos obtener un beneficio, salir tranquilos y contentos de esa situación, ¿no? Entonces, de eso se trata, resolver los conflictos de una manera adecuada. Luego, corregir conductas de exclusión. Puede ser que el grupo esté excluyendo a alguien. Entonces, hay que tener una estrategia. No voy a enfrentar frente al grupo porque lo único que voy a hacer es reforzar esa conducta, ¿no? Por oposición, de que te sigan excluyendo a la persona. Eso va a ser natural, de alguna manera se va a dar. Entonces, buscar estrategias para incluir. Y ha funcionado mucho el trabajo conjunto. Proyectos en conjunto, actividades en conjunto, donde se descubran capacidades que el resto del grupo desconocía. Y eso lo he visto, se ha visto, digamos, en casos en los que, por ejemplo, habían alumnos sobre los que se ejercían acoso escolar, bullying, y se les consideraba el más débil del grupo, ¿no? Y por eso se abusaba, ¿no? Pero en una actividad en conjunto se descubren capacidades que no sabíamos. En el trabajo era más divertido, más divertida, tocaba un instrumento, era creativo, planteaba cosas, y entonces el grupo empieza a descubrir cosas distintas, y esa situación de abuso empieza, digamos, a diluirse de alguna manera. Entonces, buscar también esa
alternativa, ¿no? Amonestar conductas agresivas, hablar claramente es fundamental, o sea, no tolerar la violencia porque ya sabemos todos los efectos que puede generar y no dejar de lado que las expresiones de violencia al interior de la escuela pueden estar recreando o reproduciendo una situación de violencia en la que se están desarrollando también los alumnos, ¿no? Entonces no es algo que se genera ahí, sino que puede tener otros factores que lo están generando esta situación. Supervisión de un adulto en todos los espacios educativos, un monitoreo, ¿no? Para evitar que haya espacios vacíos en la escuela donde alguien pueda amenazar, fastidiar, etcétera, a otro, ¿no? Reuniones entre padres y profesores, de repente, para discutir algunos temas, son algunas ideas, ¿no? Reforzar los valores cooperativos, enseñar la ayuda mutua entre los compañeros, etcétera. Digamos, son algunas alternativas que se pueden trabajar, ¿no? Informar a los padres sobre los hechos por separado, ¿no? En privado, con una adecuada metodología para explicar la situación que está pasando, ¿no? Y que los padres sean parte también de la solución y no sean parte del problema, ¿no? Digamos, como vi algunas noticias, una alumna que refiere a la mamá que otra alumna la está fastidiando, entonces la mamá espera a la alumna que salga del colegio y se agarra a golpes con la alumna. Y eso al final lo único que hace es hacerle un daño enorme a la hija porque la exposición que ha tenido a esa situación violenta, digamos, llevan la situación a un nivel donde la verdad es que era mejor que no se involucrara a la mamá en lo absoluto, ¿no? Entonces el rol de los padres también tiene que ser un rol, digamos, más constructivo de solución al problema. Conversar con el grupo, explicar la situación y trabajar actividades para mejorar la convivencia, ¿no? Digamos, son algunos aspectos que se pueden utilizar. Sí, ya. Y finalmente, para no extenderme mucho, hay algunos documentos que pueden revisar. Hay la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, que es la ley 29719, digamos, tiene, digamos, muchos aspectos normativos, pero que nos ayudan a tener ideas de cómo enfrentar una situación de este tipo, y hay unos lineamientos de gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes al interior de las instituciones educativas, del Ministerio de Educación, que es del año 2018, que también tiene, digamos, algunas recomendaciones, tips, etcétera, que pueden servirnos para enfrentar una situación de bullying o de acoso escolar, ¿no? Entonces, es eso básicamente lo que queríamos mostrarles. Digamos, ha sido una mirada rápida, pero espero que les haya servido, digamos, para tener algunos conceptos, digamos, una aproximación mejor a la situación del acoso escolar o del bullying. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Los padres de familia pueden hacer sus preguntas. Acá hay una que dice de Pedro Gómez, ¿no? Está orientada de cómo podemos identificar cuando hay un acoso, de todas maneras, aunque ya ha sido en la exposición señalado, un acoso psicológico en nuestro hijo, toda vez que esta es una situación difícil de percibir. Bueno, en todo caso, habría que reiterar, ¿no?, lo que ha dicho expositivamente el doctor, ¿no? Ha hablado sobre varios detalles, entonces, Alberto, podrías tú tocar el tema. Puedes activar tu... ahí podrías activar tu audio, Alberto. Ya, ahora sí, ya, perfecto. Sí, bueno, lo hemos mencionado en la presentación, pero es bueno, digamos, reiterarlo, ¿no? Yo creo que lo principal es que hay que estar atentos. Nosotros conocemos a nuestros hijos, sabemos cómo se comportan, entonces hay que estar atento a aquellas situaciones que puedan ser, digamos, diferentes, que puedan estar pasando, ¿no? No todo es atribuido al desarrollo, ¿no? A veces pensamos que porque está en un proceso de desarrollo, entonces está comportándose de determinada manera, ¿sí?
Es cierto que hay, digamos, parte de desarrollo de las personas implican cambios también en su comportamiento, en su forma de ver el mundo, etcétera. Pero eso no significa de que no estemos atentos a estas conductas. Entonces, estar observando, viendo, conversando, es muy importante desde la niñez temprana mantener una buena comunicación, un diálogo con los hijos, ¿no? De tal forma que pueda haber una interacción digamos, más fluida, ¿no? Y uno pueda detectar con mayor facilidad, ¿no? Y ahí están algunos de los tips: no quiere ir al colegio, llora, ¿no? De repente en el aula pide salir varias veces a los servicios higiénicos, hay una conducta evasiva respecto a la escuela, no interactúa con los otros compañeros. Entonces eso puede ser digamos, algunas expresiones de una situación de este tipo, ¿no? O de otras situaciones también de violencia o de abuso, ¿no? Entonces hay que estar sumamente atentos, hay que, digamos, estar para poder detectar lo que esté pasando, ¿no? Hay una pregunta de Ariel que ha levantado la mano. Un momentito, Ariel, te voy a activar. Estimado doctor, ¿cómo está? Tengo usted muy buenas noches. Le quería hacer una consulta referente a las soluciones. O sea, sí entiendo las diapositivas, sí entiendo todo lo que se ha proyectado, pero muchas veces, lamentablemente, esas cosas no se pueden aplicar a la realidad, ¿no? Si teóricamente es bonito, teóricamente a veces sería lo ideal, ¿no? Hay casos, por ejemplo, que incluso esta violencia en la persona que es agredida en otros países genera más violencia, ¿no? Por ejemplo, ese caso de los chicos que llevan pistolas al colegio y generan las matanzas, muchas veces es una reacción a este tipo de violencias, el fomento de las pandillas en otros lados, porque una persona que está siendo acosada a veces termina uniéndose a una pandilla o a un grupo para poder tener un cierto acto de defensa. No sé por qué muchas veces en las instituciones educativas tienden a esconder esa realidad, ¿no? Hay varios lados en los que varios colegios que no lo enfrentan o no se comprometen, mejor dicho. Hace menos de un mes, en un colegio vecino de San Miguel, ocurrió el caso de una chica que fue agredida. Estamos hablando de una niña de aproximadamente 14 años. Ya esta conducta ya había sido reportada, las autoridades del colegio lo conocían, todos lo sabían, pero como la agresión fue fuera del colegio, no tuvieron una reacción, fue en la puerta del colegio y las autoridades no tuvieron reacción. Yo tuve la oportunidad de, a raíz de eso, participar en varios focus para averiguar más o menos qué es lo que se podía proceder y qué se podía hacer, y me quedé frustrado porque decían de que, por ejemplo, ¿no? A estos chicos no se les podía expulsar, no se les podía suspender, no había una acción que el colegio pudiera hacer, porque decían de que no los pueden excluir. En el tiempo cuando yo estaba en el colegio, discúlpenme, yo he sido una persona de colegio bastante activa. A mí por cosas mucho más menores que eso me han expulsado, me han suspendido del colegio. Entonces, ahora no se dan ese tipo de casos. Hay mucha protección para la persona que comete la agresión. Y lamentablemente el chico, muchas veces, aun cuando haya reacciones, por ejemplo, hubo la denuncia policial, muy bien, y ahí quedó. Lamentablemente estas personas siguen estando, o sea, muchas veces las personas que están en el colegio también participan en el barrio, o son personas que se conocen ahí. Entonces no se puede escapar, el niño no puede escapar de la agresión ni siquiera cambiando de colegio, porque se va a encontrar con el agresor en el barrio. Entonces, no sé, usted me dice, estuvo mal de repente la reacción del padre cuando fue a enfrentar al niño. Yo le comento un caso particular que nosotros tuvimos. Yo pertenezco a la promoción de San Alberto, un colegio parroquial en La Victoria. Ariel, un detalle nada más. Te pido por favor que puntualices la pregunta para no extendernos mucho, porque hay muchos que de pronto quieren participar también. Te rogaría. Claro, no, claro, yo voy a la solución real, porque o sea, por ejemplo, me sorprendió que usted me diga de que el padre no, cuando intervino con la niña, ¿no? Que usted lo veía mal. Muchas veces se agotan ya muchos caminos, muchas vías, ¿no? Nosotros somos una promoción bastante unida. Nosotros tuvimos el caso de un compañero que su hijo, ya teniendo 14, 15 años, no había solución para el tema. Entonces, los papás tampoco, del otro lado, no querían intervenir en la solución. Entonces, lamentablemente, muchas veces eso te lleva a la violencia, porque tú como padre quieres defender a tu hijo. Entonces, lamentablemente, mi promoción era un poquito bajito,
y el otro señor intendente, entonces nosotros nos agrupamos, fuimos al señor y dijimos, ¿sabes qué, compadre? Está pasando esto con tu hijo, está pasando esto con nosotros, uno agredes a uno, nos agredes a todos. Entonces, o paras, o vamos a intervenir. Santo remedio, se acabó el tema. El papá por fin se animó a intervenir. Bien. Hay veces de que sería bonito que las cosas se queden, ¿sabes qué, compadre? Hablamos y va. Pero lamentablemente en el 9 de 10 de los casos no se da, porque muchas veces ni se compromete el colegio, ni se comprometen los padres, ni se compromete la sociedad. Entonces no hay una solución puntual para eso y a uno lo obligan a tratar de resolver esas cosas de otra manera, ¿no? Básicamente ese era mi comentario y a eso iba mi pregunta. ¿No? Sí, Hay una sí. sí. O juntamos varias preguntas, mejor creo. Sí, bueno, acá hay una que dice, A ver. vamos a ver, ¿cómo manejar el bullying en un colegio primario donde no hay apoyo psicológico? Luego dice el apoyo de su comentario, el apoyo del gobierno, por muchas instituciones de apoyo a las familias, es una alternativa, pero no se observa un seguimiento. Entonces, ¿qué podría hacerse en el caso concreto de lo que vemos en el Perú? Estadísticas y cosas de ese tipo no existen de alguna manera, ¿no? Esas dos preguntas son las que tengo aquí, y una tercera donde habla sobre el bullying. Una persona ya mayor dice que el bullying ha existido siempre. Los insultos, las agresiones por el tamaño de la cabeza, por los ojos, por las orejas, por el color de la piel, etcétera, ha sido una cosa que ha existido en las generaciones pasadas, pero la pregunta aquí es, si tenemos una sociedad agresiva, una sociedad violenta, ¿cómo podríamos solucionar ese problema teniendo en cuenta que los chicos son el reflejo de una sociedad agresiva, una sociedad violenta? Las películas son violentísimas, ¿no? Donde hay asesinatos, muertes, una serie de situaciones, donde se evidencia que el héroe, diríamos así, le es permitido todo tipo de agresiones. Estas tres cosas son las que tengo aquí delante, Alberto. Adelante. Y ahora sí, gracias. Sí, bueno, yo les agradezco mucho por las preguntas porque, digamos, nos ayudan a aterrizar un poco, ¿no?, lo que hemos mencionado. Y es verdad, una cosa puede ser la teoría y otra cosa es la realidad. La realidad es un desafío enorme, permanente, pero hay varios elementos que me gustaría conversar, que los he hablado de alguna manera, pero rápidamente. Un aspecto es que se ha encontrado, digamos, que la violencia, cuando estamos hablando de la violencia, no estamos hablando solamente, digamos, ya del espacio escolar, estamos hablando desde las pautas de crianza que tienen los padres respecto a los hijos, ¿no? Los mecanismos que aplican dentro del hogar para su cuidado, para su protección, para su guía, para su orientación, hasta, digamos, todos los espacios en los que uno se desarrolla. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Es lo siguiente, sobre todo en sociedades como la nuestra, en Perú, ¿no? Estamos hablando de espacios familiares de cuidado, digamos, los niños desde que vienen al mundo, y para hacerlo más sencillo, desde que vienen al mundo tienen que tener una protección adecuada y un cuidado adecuado, ¿no? Entonces, antes se pensaba que, digamos, la primera infancia no era relevante, ¿no? Entonces ahí podía pasar lo que sea, pero después los niños se desarrollaban y bueno, ya crecían, ¿no? Pero ahora es clarísimo, y eso, digamos, hay mucha, digamos, investigación al respecto, que muestra que todos los eventos que se producen desde el vientre de la madre hasta toda la vida van generando lo que yo menciono que se llama trauma acumulativo. Entonces van generando una serie de respuestas de las personas frente a esos eventos que se están dando. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque si nosotros queremos realmente no entrar en una situación compleja, porque si yo tengo un caso, digamos, de bullying en el colegio, tengo que analizarlo de una manera bien amplia, ¿no? O sea, no puedo solamente pensar que es solamente los que agreden y el agredido. Hay que ver qué está detrás de cada uno de ellos, ¿no? Qué historias y qué está pasando con cada uno de los sujetos, digamos, que están involucrados en esa situación.
Entonces, algo que se ha encontrado muchísimo es que venir de contextos violentos, digamos, de espacios donde no hay protección, a veces no hay violencia física ni psicológica, pero hay un descuido, hay niños donde los papás por razones laborales salen durante todo el día y encargan al niño de 7 años que cuide al de 3, y la señora del costado que es la que les tiene que dar la comida, ¿no? Porque es de la tienda, les da la comida, y luego los niños están libres, entonces no hay, digamos, la posibilidad en ese caso, y en otros casos hay las posibilidades, pero no se hacen, de protección, de una protección adecuada de los niños. Entonces, digamos, lo que es fundamental es que uno tiene que ser sumamente responsable y consciente desde el inicio de la vida de que tiene que proteger y tiene que buscar que no se den, digamos, eventos violentos respecto a ellos y que tienen que ser espacios de crianza y de cuidado adecuados para su desarrollo. Y esto no es solamente literatura, uno lo puede hacer, no necesita tener muchos recursos ni nada, solo se necesita la madurez para poder criar adecuadamente con la menor, digamos, evitar una carga violenta en el interior del hogar para que los niños crezcan ahí. Porque ellos van a reproducir al interior de las escuelas esa situación. Entonces, lo que se ha visto es que precisamente venir de estos contextos, digamos, donde hay diversos tipos de violencia, ¿no?, hacen que se reproduzcan dos conductas al interior de la escuela. Unos que son más violentos y otros que son, de alguna manera, más victimizados, ¿no? Más victimizados. Entonces, y estos dos se va a dar siempre, se va a dar siempre. Lo que se trata es de cómo trabajas para que se dé un equilibrio en el que no puedan darse situaciones, digamos, que generen un daño a las personas que están ahí, ¿no? Entonces, sí es bien importante que si tenemos un caso y vemos toda la teoría que existe y queremos enfrentarlo, y tuviéramos que hacer un ABC de lo que es fundamental hacer, lo primero es que tienes que tener información. No puedes abordar una situación sin información. Si solamente te guías por la respuesta, por la situación violenta que se ha presentado porque se pelearon en el patio 2 chicos, estás solamente viendo la punta del iceberg. Tienes que tener información más a detalle, y esa información, si no la has venido acumulando porque tienes una buena relación de comunicación con los alumnos y de alguna manera los conoces, vas a tener en ese momento que empezar a explorar y que tener más información para encontrar una solución que tiene que ser, digamos, más integral, ¿no? Entonces, no es, por eso yo mencionaba al inicio, cuando estamos hablando de bullying o de acoso escolar, no estamos hablando de un tema sencillo, y no es solamente, digamos, que yo implemento ciertos mecanismos en el colegio y con eso ya los resuelvo. Necesito hacer más complejo el conocimiento de ese caso para que pueda desentramar, tener todos los elementos y a partir de eso buscar una alternativa. Y hay alternativas que no voy a poder dar yo como institución educativa, que van a tener que dar otros servicios que existen y que a los cuales van a tener que recurrir las personas, o a veces lamentablemente no pueden ir, ¿no? Pero digamos que son servicios que ya exceden las posibilidades de la escuela, ¿no? Hace poco yo estoy haciendo una evaluación de un proyecto y como les mencionaba, hicimos encuestas a cientos de niños y entrevistas a docentes. Y las entrevistas a las autoridades educativas de 10 colegios señalaban que habían poquísimos casos de violencia en la escuela. Pero cuando revisábamos las encuestas encontrábamos que era todo lo contrario, y cuando hicieron los grupos focales con los niños, encontrábamos efectivamente que había violencia en la escuela, pero que a la base de esa violencia en la escuela estaban también situaciones de alguna manera violentas al interior de sus familias. Entonces, eso verifica lo que dice, digamos, las investigaciones al respecto, es que tienes que tener todos los elementos para poder buscar una mejor estrategia para enfrentar el caso. Y esos elementos pasan por conocer las historias previas, las trayectorias previas de las personas, ¿no? Y solo planteo un ejemplo. Se ha encontrado, por ejemplo, en un tema que yo trabajo, que es el de trata de personas, se veía que había víctimas de trata que no colaboraban con los sistemas de justicia, y uno se preguntaba, ¿pero cómo no colaboran si han estado esclavizadas, sometidas, ¿no?, a, digamos, explotadas laboral, sexualmente, de formas, digamos, sumamente violentas, ¿no? ¿Cómo no pueden colaborar? Claro, no colaboraban porque existe algo que se llama el enfoque basado en el trauma, que es que las personas responden a las situaciones de maneras distintas, y existe algo que se llama entre la víctima ideal y la víctima real. La ideal es la que uno espera que se va a presentar, que va a ser colaborativa, que se va a abrir y nos va a contar su historia, que se va a dejar ayudar, pero no funciona así la realidad.
la víctima real o ¿no? En la realidad no colabora, no se abre, se queja del sistema, no quiere participar ni siquiera de su propio proceso de recuperación. Pasa lo mismo en los casos de acoso escolar y de bullying. Cuando abordamos el caso, vamos a encontrar probablemente alumnos que no tienen ningún interés en colaborar en la solución de esa situación. Entonces, ahí ya pasa por tener una estrategia, digamos, mucho más compleja. Lamentablemente, esta estrategia puede superar las posibilidades de la escuela y va a requerir de otros servicios. Y aquí pasa que los servicios a veces son limitados y no se pueden implementar. Entonces, lo mejor es prevenir, siempre estar atentos, tener estrategias de integración del grupo, buscar que tengan una identidad, ¿no? Digamos, prevenir situaciones de este tipo, estar atentos y desactivar rápidamente cuando alguna situación ya de estas empieza a darse, porque en todos los grupos humanos se van a presentar situaciones de este tipo, y eso guarda relación con lo que se mencionaba, es que siempre ha habido, claro, y siempre habrá, porque en todos los colectivos, en todos los grupos donde hay seres humanos, ¿no? Siempre van a haber relaciones de poder que se quieren dar, y va a haber un grupo o algunas personas que se sienten que pueden controlar al grupo y de alguna manera positiva o negativa lo van a querer hacer. Entonces esto siempre se va a dar. Lo mejor es prevenir, estar atento, trabajar con los alumnos y ver que, digamos, no se den situaciones graves o complejas, porque cuando se den vamos a tener que trabajar con toda esa complejidad que no vamos a tener capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces es mejor estar atento. Y lo otro, lo final, es que los padres de familia tienen que, digamos, hacer también una mirada al interior de lo que está pasando en sus propios contextos familiares y que estar presentándose en la escuela respecto a sus hijos, ¿no? Entonces, es complejo. La violencia no es un tema menor, es complejo. Por eso es importante cuidar a los niños bien siempre, ¿no? Y protegerlos adecuadamente. Si lo hacemos así, les aseguro que va a ser diferente digamos, van a reducirse las situaciones, digamos, complejas que se tengan que enfrentar, ¿no? Bien, Alberto, solamente pediré una cosa porque hay dos que están levantando la mano. No podemos, por temas de tiempo, extendernos demasiado. El primero que levantó la mano es Kai Kou. Le pediría por favor que prenda su cámara para poder identificarlo delante de todos nosotros. Y sería la respuesta. Las otras preguntas pediría por favor que las manden por el chat y se las mandaría al doctor para que luego se dé respuesta posterior a este encuentro que tenemos. Kai, te pediría por favor que coloques tu cámara para poder visualizar y te damos la posibilidad de que actives tu audio. Adelante con la pregunta, por favor. Kai. Ya, buenas noches a todos, gracias. Doctor, una consulta. Siempre, ahorita estamos tratando con los chicos, pero ¿qué hay de esos padres que se rehúsan a creer que su hijo puede hacer esos tipos de violencia? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que mi hijo se comporte en mi casa, todo caballero, educado, amable, pero en la escuela es una bala, pero sin embargo yo como mamá pienso y creo en mi hijo que mi hijo pues es un pan de Dios, pero sin embargo resulta que en la escuela, en la calle, es otra cosa. Y como mamá, supongo que yo me voy a rehusar a creer que mi hijo ha hecho ese delito. Supongamos que mi hijo lo haya tirado por la escalera al alumno. Entonces, ¿qué hay de esos papás por decir que reclaman y como se dice, juran de que su hijo no puede haber hecho eso? Es algo imposible. ¿Cómo se trataría ese tipo de tema con los papás? Eso es todo, gracias. Adelante, Alberto. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Digamos, es sumamente difícil responder esa
a esa pregunta, porque, digamos, las conductas de las personas siempre son distintas. A pesar de que nosotros podemos encontrar patrones, siempre van a variar. Entonces, es bien difícil comprenderlo, ¿no? Entonces, hay varias estrategias que se utilizan, digamos. Unas que tienen que ver con la sensibilización de los padres. Sensibilizar a los padres respecto a cuánto realmente conocen a sus hijos. O entender de que, digamos, las personas se pueden comportar de manera, digamos, a veces de manera sorprendente, no, sorprendente no, de manera distinta a la que nosotros pensamos de que es el patrón, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho siempre es, uno, sensibilizar a los padres, como menciono, ¿no? Explicarles, ¿no? De que esta situación se está presentando. Evitar entrar a confrontar con los padres, porque ellos van a ser sumamente reactivos, porque hay padres que lo son, hay padres con los que lamentablemente no se puede trabajar, y es así, o sea, no se puede trabajar, digamos, conversando en el colegio. Podría trabajarse en otro espacio, de repente en una consejería, una atención psicológica, digamos, pero ya en otros servicios que excede a la escuela, ¿no? Entonces, a esos padres, digamos, que no comprenden que sus hijos se están comportando de otra manera, digamos, a la que ellos esperan, es porque hay una buena carga de desconocimiento realmente de la conducta, digamos, de la forma como sus hijos se comportan, ¿no? Entonces, uno rápidamente, si entra a indagar sobre la vida de los niños en la familia, se va a dar cuenta, pues, que necesariamente no ha habido, digamos, una cercanía, o no ha habido, digamos, un conocimiento más amplio de los padres respecto a los hijos. Entonces, eso es. Yo sugeriría, porque vas a encontrarte con padres que no van a colaborar, y es así, no voy a decir que sí, que todo es una maravilla, porque no, lamentablemente, pero en aquellos que, digamos, hay posibilidades, lo mejor es sensibilizarlos, explicarles, evitar ser reactivo, no confrontar, y buscar mecanismos en los que ellos vayan sintiendo que se les va dando la razón en algunos aspectos, pero que se les va abriendo la mente, ¿no? Se les va abriendo, digamos, las ideas, se les va abriendo la comprensión de estar comportándose su hijo, para que vayan entendiendo que hay aspectos que ellos no van a manejar y que van a sorprender muchas veces, ¿no? Y lo otro es que pueden haber, yo lo he visto, por ejemplo, con adolescentes en conflicto con la ley penal, donde hay adolescentes que tenían un patrón de conducta promedio, no tenían, pero en grupo tenían un evento distinto totalmente a cómo era su comportamiento, digamos, de manera regular, ¿no? Entonces los padres no podían entender cómo su hijo había cometido una infracción a la ley penal si era una persona promedio, tranquila, ¿no? Promedio, digamos, ¿no? Entonces, claro, porque hay eventos picos que se pueden dar en ciertos contextos, dependiendo de la edad, dependiendo de la madurez, etcétera, y que pueden ser, digamos, no fáciles de comprender para los padres, ¿no? Entonces, es importante, por eso, conocerlos, sensibilizarlos, hablar con ellos, explicarles que esto puede pasar, no, digamos, darle las quejas de los hijos a padres que son sumamente reactivos, que no van a aceptarlo, porque lo único que vamos a hacer es enfrentar y romper esa comunicación. Entonces, eso no va a servir de nada. No vamos a ayudar ni a la situación, ni al adolescente, ni a los padres, ni al niño, ni a nadie, ¿no? Entonces, buscar esa aproximación, ¿no? ¿Es difícil? Sí. Nada de esto es sencillo. Nada es sencillo. Es bueno utilizar estrategias, ¿no? Y uno mismo, también eso es importante. Y eso pasa mucho con los operadores de servicios, sobre todo a personas que han sido víctimas de delitos que tienen una gran carga, digamos, emocional, de daño, ¿no? Es que también las personas que van a interactuar tienen que ser, digamos, las que tengan no solo la formación, sino también capacidades personales para poder establecer esa comunicación. A veces hay una comunicación no verbal que se establece desde el inicio con las personas y ayudan a poder encontrar una solución. Y no todas las personas, no todos los operadores o los trabajadores o las personas las tienen. Entonces hay que seleccionar también en las escuelas a quiénes son los que tienen esas capacidades, y con un poco de formación van a poder interactuar mejor y van a
poder, digamos, lograr una mayor participación de los padres en la solución del problema, ¿no? No enfrentarse. Y bueno, como mencionaba, va a haber casos en los que no van a poder resolverlo porque los padres no van a colaborar, porque hay otras razones que explican las conductas de los padres frente a esa situación, que no las va a poder atender el colegio, van a tener que resolverse en otro espacio, si es que ellos quieren ir, ¿no? Si no, ya lo hace más complejo, ¿no? Entonces, es así es la realidad, es desafiante, pero bueno, buscando siempre estrategias para encontrar alternativas. Siempre van a poder encontrar información de, digamos, de estudios, investigaciones, de manera virtual que les pueden ayudar a documentar sus intervenciones y van a ver que están haciendo algo que alguien ya aplicó y que ha funcionado, ¿no? Entonces, eso también podría ser una recomendación, ¿no? Doctor, un gusto tenerlo esta noche. Como vemos, es imposible satisfacer o dar solución en la medida de lo posible a todas las inquietudes que se tienen. De pronto esto servirá para un próximo encuentro, no lo sé, es un tema de conversarlo posteriormente, pero queríamos agradecerle, doctor, a nombre de la Fundación Ciudad de Papel, del doctor Jorge Luis Chávez Rubina, de toda la junta directiva de la Fundación, su presencia. Entonces, le pediría por favor sus últimas palabras para dar por concluido este evento. Un momentito, por favor. Adelante. Bueno, solo agradecerles por la oportunidad. La verdad es que para mí es una satisfacción poder compartir con ustedes. Y bueno, y encantados de poderlos apoyar, ¿no? Y bueno, y siempre decirles que hay que tener hay que ser positivos incluso en esas situaciones complejas, ¿no? Vamos a buscar alternativas y se van a ver, digamos, soluciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes por su participación, como les dije hace un momento, a nombre de la Junta Directiva, a nombre de nuestro presidente, el agradecimiento a los padres de familia de la institución educativa, a los profesores, a la profesora Norma Calderón que está ahí levantando la mano, y a algunas profesores que vemos por acá, pero que es difícil decir el nombre de todas, y de todos, evidentemente. Entonces, muchísimas gracias. Saben ustedes que pueden colaborar con la Fundación Ciudad de Papel. Tenemos un teléfono que es el 566-1834, está nuestra página web www.fundacionciudahdepapel.org y nuestro Facebook, donde se pueden conectar perfectamente con todos nosotros. Entonces, en nombre de Dios, en nombre de la Junta Directiva que he dicho hace unos momentos, les agradecemos por este encuentro y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao.